Hola a todos, soy Selena Reyes y hoy vamos a hablar de algo que va a cambiar tu vida completamente. Abril de 2026 es el mes del caballo de fuego, un mes que te pedirá que despiertes, que sientas el poder dentro de ti y que te atrevas a ser quien realmente eres. Si todavía no te has suscrito a mi canal, este es el momento perfecto, porque lo que voy a compartirte hoy te va a sorprender. Abril 2026, el mes más poderoso del año. Déjame decirte algo claro, abril no es un mes cualquiera. Es uno de los 2 meses más poderosos de 2026 junto con julio. La energía que se está moviendo en este mes es tan intensa, tan transformadora, que simplemente no puedes ignorarla. Estamos hablando de una lluvia de fuego cósmico que va a tocar cada aspecto de tu vida. Acabamos de pasar por el equinoccio de primavera en marzo, que fue un punto de ignición para toda la humanidad. Fue como si el universo dijera, se acabó esperar, es hora de que hagas algo. Ahora, en abril, esa energía de nuevo comienzo se convierte en acción pura y cruda. Es el momento de levantarte, de hacer lo que tienes miedo de hacer, de convertirte en el ser soberano que estás destinado a ser. Pero aquí viene lo realmente loco. El 17 de abril hay un novilunio en Aries, y ese día habrá 9 cuerpos celestes en Aries al mismo tiempo. 9. He estudiado astrología durante años y nunca había visto algo así. Es completamente inusual, especialmente porque tanto Saturno como Neptuno están allí juntos. Esto es histórico. Plenilunio en Libra, 2 de abril, el llamado al equilibrio. Pero primero, el 2 de abril tenemos un plenilunio en Libra que es absolutamente crucial entender. Libra es el signo de la paz, la diplomacia, la justicia y el equilibrio. Y cuando miro la carta astrológica de este plenilunio, lo que veo es un mensaje claro del universo. Necesitamos encontrar el equilibrio interior ahora, no mañana, ahora. La luna está conectada con Makemake, una planeta enana vinculada con la creatividad y la regeneración. ¿Sabes qué es fascinante? La historia de la isla de Pascua. Los europeos llegaron allá y la devastaron completamente. Cortaron árboles, propagaron enfermedades, casi aniquilan la población. Cuando quedaban solo 111 personas, la población local entendió los ritmos naturales de la Tierra y lograron restaurar todo el ecosistema. ¿Puedes imaginar eso? De la casi extinción a la renovación total. Eso es lo que el universo te está diciendo. Sin importar cuán oscura sea tu situación, puedes restaurar el equilibrio. Venus, que rige este plenilunio, está en Tauro, el signo de lo femenino sagrado. Y esto es importante, hermano. Hemos estado bajo el dominio del patriarcado, del poder jerárquico, durante demasiado tiempo. Ahora, lo femenino divino está llegando con toda su fuerza. Y no es sobre género, es sobre energía, receptiva, amorosa, inclusiva, nutritiva. Es sobre volver a conectar con la tierra, con la naturaleza, con la simplicidad. La energía de Aries, tu poder interior despertando. Todo este fuego de Aries en abril está diciendo una cosa: despierta. Aries es el signo de yo soy. Es claridad absoluta. Las personas con Aries fuerte en su carta simplemente saben quiénes son. No dudan, no se cuestionan, solo actúan. Pero aquí viene el giro importante que la mayoría de la gente se pierde. Esta energía de fuego puede convertirse en agresión externa, en guerra, en violencia. No queremos eso. En su lugar, usa esta energía internamente. Desarrolla ese acero interior que dice, sé quién soy soberano, estoy protegido, estoy enraizado en amor, estoy alineado con la fuente. Este es el uso supremo de la energía de Aries. La mayoría de personas están usando esta energía destructivamente afuera, peleando, discutiendo, siendo agresivos. Pero tú, si me estás escuchando, tienes la oportunidad de usarla de manera diferente. Tienes la oportunidad de convertirte en un activista espiritual, de ayudar a otros desde un lugar de paz interna, de ser el cambio que quieres ver. Lo que está pasando globalmente, sed de justicia. Ahora debemos hablar de lo que está sucediendo en el mundo. Y aunque pueda ser incómodo, es importante entenderlo desde una perspectiva astrológica. El eclipse solar en Acuario, el 17 de febrero, activó energía revolucionaria.
Cuando Marte se alineó con el grado de ese eclipse, el 28 de febrero, lo encendió todo. Ha habido conflictos, bombardeos, sufrimiento humano real. Y sí, es devastador. Pero escúchame bien, el 99% de la humanidad no quiere esto. El 99% de las personas en este planeta quieren paz, quieren amor, quieren que sus familias estén seguras. Así que, si puedes, por favor, dedica tiempo a enviar paz, amor y sanación a esas zonas de guerra en el Medio Oriente. Nuestras oraciones, nuestras meditaciones, nuestra energía importa más de lo que crees. Astrológicamente, hay una conexión clara entre el Estrecho de Hormuz, un punto crítico en el mapa astrológico mundial, y los conflictos actuales. Neptuno y Saturno juntos hablan de bloqueo, bloqueo de envíos, bloqueo de petróleo, bloqueo de agua. Y sí, algunos de los ataques han afectado plantas de desalinización, lo cual es catastrófico porque esa población depende completamente del agua desalinizada para sobrevivir. Pero aquí está la verdad que necesitas entender. No hay solo una realidad. En una línea de tiempo, el mundo está en caos y está colapsando. En otra línea de tiempo, la gente está viviendo en amor y dicha completa. Ambas existen simultáneamente. Tu trabajo es elegir en cuál vibrar. No caigas en la trampa del desplazamiento. La importancia de tu paz interior. Hay algo que quiero que entiendas sobre los tiempos en los que vivimos. Existe esta cosa llamada doom scrolling, deslizarse hacia abajo en redes sociales, consumiendo noticias catastróficas constantemente. Es un agujero sin fondo de negatividad. Y sí, es importante estar informado, pero hay un límite. Si pasas horas viendo lo peor que está sucediendo en el mundo, vas a perder tu centro. Y cuando pierdes tu centro, no puedes ayudar a nadie. Así que sé consciente, sí, pero mantén tu paz. Porque aquí está el secreto, tu energía, tu vibración, tu paz interior. Todo eso afecta directamente al colectivo. Imagina que eres un transmisor. Si estás tranquilo, radiante, en paz, entonces transmites eso al mundo. Si estás asustado, estresado, ansioso, transmites eso también. Así que el acto más revolucionario que puedes hacer ahora mismo es quedarte en paz. No es apatía, no es ignorancia. Es estrategia espiritual pura. Marte y Neptuno, el 10 de abril, punto de inflexión. El 10 de abril, Marte entra en Aries. Luego, el 12 de abril, se alinea con Neptuno. Esto puede manifestarse de varias maneras. En su expresión más baja, podríamos ver más agresión en los mares, conflictos sobre recursos, guerra. Pero en su expresión más alta, vemos despertar espiritual, coraje, activismo genuino. ¿Y sabes qué? Puedes elegir cuál expresión anclar. Puedes usar esta energía para hacer yoga, para meditar, para ayudar en organizaciones locales de comida, para hacer trabajo espiritual. Los aspectos planetarios son como diamantes multifacéticos. Puedes sostener el mismo simbolismo y expresarlo de formas completamente diferentes. Urano en el grado crítico, del 6 al 26 de abril. Del 6 al 26 de abril, algo muy especial sucede. Urano se encuentra en el grado anorético, el grado final de Tauro. Urano tiene un ciclo de 84 años. Una vez que sale de este grado y entra en Géminis el 26 de abril, no volverá a este punto hasta dentro de aproximadamente 76 años. Cuando un planeta está en este grado crítico, puede expresarse de manera más extrema. Esto significa que podríamos ver más actividad sísmica, más volcanes. Pero aquí está la buena noticia. La mayoría de los volcanes recientes grandes han ocurrido lejos de áreas densamente pobladas. La Tierra está pasando por su propia metamorfosis, su propio renacimiento. También espera volatilidad financiera. Los mercados de criptomonedas pueden estar locos. La banca puede estar bajo presión. Pero a un nivel más profundo, esto representa un cambio fundamental en nuestros valores. Estamos regresando a lo básico. Comunidad, conexión, cultivar nuestro propio alimento, amar la Tierra. Este es el mensaje real detrás de Plutón cuadrando a Venus en Tauro. Urano entra en Géminis. Despierta tu intuición. El 26 de abril, cuando Urano entra finalmente en Géminis, ocurre algo asombroso. El símbolo sabiano para 0 grados de Géminis es
Un bote con fondo de cristal revela maravillas submarinas. Esto significa capacidad mejorada para percibir capas ocultas, inconscientes y más profundas de la vida. Los Géminis están conectados con la mente y la conciencia, así que espera un aumento masivo en tu intuición y percepción. Vamos a tener olas de conciencia despierta, una en mayo, otra en julio y así sucesivamente. El Gran Cruz Cardinal, justicia y revolución. En el plenilunio hay una configuración llamada Gran Cruz Cardinal. Es dinámica, es urgente, es transformadora. Una de las planetoides aquí es Eris, la hermana de Marte. Ella creó caos en una boda porque se sintió excluida. Nadie la invitó. Apareció de todas formas, tiró una manzana de oro entre las diosas y dijo, para la más bella. Todas pelearon y eso supuestamente causó la guerra de Troya. ¿Qué significa esto ahora? Significa que cada voz necesita ser escuchada. Cada persona necesita ser incluida. La injusticia está siendo iluminada y la revolución de las personas está siendo llamada para crear mayor equidad y justicia. Urano está haciendo un aspecto especial a la Luna que dice, revolución para lograr mayor equilibrio, justicia e inclusión social total. El mensaje es claro, no más la vieja forma de hacer las cosas. Sí a una nueva realidad basada en igualdad. La verdadera clave, coherencia. Ahora voy a compartirte algo que cambiará tu vida. Se llama coherencia y es literalmente una superpotencia. La investigación de HeartMath ha demostrado que cuando entras en estado de coherencia cardíaca, cuando tu corazón y tu mente están alineados, suceden cosas milagrosas. Tu campo de corazón se expande hasta aproximadamente 4 pies. Cada célula en tu cuerpo se vuelve más coherente, más armoniosa. Y aquí está lo realmente importante. Transmites esa coherencia a las personas a tu alrededor, incluso sin hablar. Puedes entrar en coherencia a través de abrazar un árbol, caminar descalzo sobre el pasto, meditación profunda, trabajo de respiración, risa y alegría genuina. Danza y canto. Hay un famoso físico y químico, ganador del premio Nobel, llamado Ilya Prigogine, que dijo algo que es perfecto para donde estamos ahora. Cuando un sistema complejo está lejos del equilibrio, pequeñas islas de coherencia en un mar de caos tienen la capacidad de cambiar todo el sistema a un orden superior. ¿Lo ves? No necesitas ser millones, solo necesitas ser. Necesitas irradiar coherencia. Necesitas estar en paz mientras otros están en pánico. El Dr. David Hawkins hizo una investigación fascinante llamada Mapa de la Conciencia. Hizo pruebas musculares con miles de personas y descubrió esto. Una persona vibrando a nivel 500, el nivel del amor, equilibra 750,000 personas vibrando a nivel 200 o inferior. Una persona vibrando a nivel 700, iluminación, equilibra 70 millones de personas a nivel 200 o inferior. 70 millones. Una sola persona. Eso significa que si tú elevas tu vibración, si tú entras en paz, si tú irradias amor, estás compensando la negatividad de millones. Eres un transmisor cósmico. Es como un tsunami de coherencia. Comienza lentamente, luego hay un punto de inflexión, y de repente todo cambia. Eso es lo que estamos construyendo aquí, juntos. El nuevo liderazgo, la era del liderazgo energético. Este plenilunio en Libra hace una pregunta importante. ¿Qué tipo de liderazgo realmente queremos? El viejo liderazgo no está funcionando, eso es un hecho. Pero aquí está lo interesante. Hay 2 tipos de liderazgo que van a emerger. Primero, liderazgo visionario innovador. Personas con ideas progresistas y brillantes invenciones que inspiran a otros a reunirse alrededor de ellas. Segundo, y más poderoso, liderazgo energético. Liderazgo a través de presencia radiante. Ni siquiera tienes que hablar. Tu presencia simplemente ilumina a las personas en la habitación. Das más luz. No hay reglas, no hay regulaciones. Solo presencia pura de amor y paz. ¿Cómo llegas a eso? A través del equilibrio interior. Libra. Este es el plenilunio que te invita a entrar en ese equilibrio y convertirte en ese tipo de presencia. 2026, el año del cambio. Este año es extraordinario. 2026 es el año de la transición.
El año pasado fue el año de los finales, del cambio de piel, del colapso de lo viejo. Este año vemos simultáneamente el caos del viejo mundo colapsando y el nacimiento del nuevo mundo emergiendo. No pierdas las oportunidades de agarrar esta nueva energía, es increíblemente potente. Te está invitando a encarnar más luz, a moverte hacia tu cuerpo de luz, tu verdadero yo multidimensional. Cultiva una relación profunda con tu respiración. Ama la quietud. Practica meditación más frecuentemente. Durante el día, busca los momentos intermedios entre pensamientos, entre reuniones, entre respiraciones. Es allí donde los grandes yogis hindúes desarrollan sus superpoderes. Es en esos espacios intermedios donde te conectas con lo divino. Bendice tu agua, habla con los árboles, abraza a un niño, ríe con un amigo. En cada acto, siente lo divino presente. Fortalece tu sentido de coherencia. Tu coherencia es tu regalo al mundo. El mensaje final. Abril es uno de los meses más dinámicos de 2026. Usa la energía de fuego del caballo no para guerra o agresión, sino como fuego en tu corazón, como el coraje de tu valentía, para ser un activista espiritual en esta tierra. Este es un tiempo enorme, un tiempo donde todos podemos hacer saltos cuánticos en nuestra evolución individual y colectiva. No es coincidencia que estés viendo esto ahora. El universo está llamándote. ¿Estás listo para responder? Recuerda, mantén tu paz, mantén tu coherencia, irradia amor, sé el cambio. Si te resonó este mensaje, por favor suscríbete a mi canal. No solo recibirás más predicciones astrológicas increíbles, sino que también te unirás a una comunidad de personas que están trabajando juntas para elevar la conciencia del planeta. Tu suscripción me ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto. Juntos, estamos creando el cambio. Haz clic en ese botón de suscripción ahora. Activa la campana de notificaciones para que no pierdas ninguno de mis videos. Y si tienes amigos que necesitan escuchar esto, comparte este video, comparte este mensaje. Porque cada persona que despiertan es una isla de coherencia más en el mar del caos. Yo soy Selena Reyes y te veo en el próximo video. Que estés bendecido.